Bien, vamos a comenzar con lo que sería nuestra secuencia número 18 de nuestro libro de historia de tercer grado. En específico, este video solamente va a revisar las actividades de la sesión número 1. Esta secuencia número 18, llamada el cardenismo, nos va a dar un panorama pues muy general de las, digamos, distintas aportaciones del proceso llamado cardenismo. Tenemos que entender que, bueno, digamos, punto y aparte del tema del cardenismo, que en las sesiones número 1 generalmente no hay un texto previo a la actividad que se te marca. La idea de las primeras sesiones de cada una de las secuencias es básicamente plantear una actividad que recupere conocimientos previos del estudiante o desarrollar habilidades que han sido, digamos, como parte del proceso para aprender a aprender historia. En este caso, en esta actividad 1, que se denomina expropiación y soberanía, nos plantea un texto en el cual hay preguntas que van a ser parcialmente contestadas con el texto que aquí te presentamos. Como te he dicho en otros videos de nuestra asignatura de historia, es recomendable el uso del subrayado como una técnica que permita reducir la cantidad de palabras que tienen un significado, digamos, más potente en comparación con otras palabras. Es decir, muchas personas piensan que la historia es simplemente memorizar y eso es totalmente falso. La historia se analiza, pero bueno, al ser tanta la información que hay acerca de los procesos sociales, culturales, económicos y políticos de una nación, que es muy frecuente caer en esa tentación de asumir que la historia es aburrida porque solamente se trata de memorizar. Y no, la memoria es un elemento que podemos entrenar, que debemos aprovechar como parte de una de tantas condiciones favorables hacia el aprendizaje que tiene el humano, pero no puede ser tu única herramienta ni tu mejor herramienta. Entonces, vamos a revisar esta actividad número 1 y vamos digamos, a desmenuzar cómo es este proceso de aprender historia. Ya lo de, entre comillas, lo de menos es aplicarlo a un tema como en este caso sería el cardenismo. Bueno, en este texto nos plantean lo que sería, digamos, el mensaje que el presidente Lázaro Cárdenas emitió, como pueden ver ustedes aquí, un 18 de marzo de 1938. Hay escuelas que incluso llevan ese nombre. O bien el de, como tal, de Lázaro Cárdenas. Entonces, en este caso, en este comunicado, nos plantea lo que muchas veces desconocemos por qué razón un presidente de la República decidió expropiar, en este caso, el patrimonio de algunas compañías extranjeras. Pues bueno, en este caso dice la actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales. Como te he dicho en otros momentos, los corchetes con los 3 puntos en medio quiere decir que en realidad el texto original puede ser, bueno, es más amplio. ¿Qué tanto? No lo sabemos, habríamos de ver la fuente original, pero quiere decir que entonces este es un extracto, o sea, un resumen o un mini resumen, por así decirlo. Ahora dice, las compañías petroleras han gozado durante muchos años los más
de su existencia de grandes privilegios para su desarrollo y expansión, de franquicias aduanales, de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público. Y otra vez, el texto debería continuar. Es, por lo tanto, ineludible dictar una medida definitiva y legal. En este caso, esa medida definitiva y legal es la expropiación, para acabar con este estado de cosas permanentemente en el país. Se debate sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación, que busca elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos. Pues bueno, en este texto hemos resaltado algunas cosas. Relativamente uno puede entender que en algún momento, en este caso Lázaro Cárdenas, consideró que lo adecuado era, digamos, que México fuera el privilegiado de aprovechar este recurso no renovable como lo es el petróleo, pero que pues no iba a poder ser posible así solamente, digamos, de la noche a la mañana, sin llegar a este tipo de medidas como es la expropiación. Entonces, claro, vamos a ver a través de la lectura si es que nos explican detalladamente qué es una expropiación, en qué consiste, porque muchas veces concebimos que la expropiación es simplemente quitar arbitrariamente, digamos, un bien, en este caso a estas compañías petroleras, principalmente extranjeras, el beneficio de extraer y vender o comercializar este bien. Ahora, aquí vienen unas actividades donde nos piden que comentemos el contenido del discurso considerando los siguientes puntos. Situación de las compañías petroleras antes de la expropiación y las razones que motivaron la expropiación petrolera. Porque de alguna manera estamos hablando de 1938, no eran empresas que tuvieran 1 o 2 años explotando el petróleo, tenían mucho tiempo explotándolo. Pero de alguna forma, por alguna razón o motivo, a pesar de que era, digamos, era posible hacer esta expropiación en otros momentos, no se hizo hasta el 18 de marzo de 1938. Entonces, habríamos de darle otra revisada e incluso revisar otros textos que expliquen más detalladamente este proceso. Entonces, muchos de estos trabajos están incompletos o pueden estar incompletos en la medida en que no se aborden, digamos, más fuentes de información que esta página que tenemos aquí en nuestro libro de texto. Pues bueno, en este caso, aquí yo por ejemplo te planteo, no son respuestas únicas, son respuestas variadas. En este caso, por ejemplo, ¿qué quiero comentar acerca del discurso con respecto a la situación de las compañías? Pues bueno, yo aquí rescato que de acuerdo al texto que se nos plantea, se nos presenta, se puede percibir que las compañías petroleras extranjeras tenían muchas facilidades para explotar el petróleo y hacer muy redituable, o sea, sacar el mayor provecho económico posible en este tipo de industria. Entonces, las compañías tenían muchos beneficios derivados de la explotación del subsuelo y de las facilidades que el gobierno les proporcionaba. Hay una parte que decía que había exenciones tributarias, es decir, no pagaban impuestos en la medida que deberían de sacarlos. Pero bueno, entonces, ¿cuál era la situación? Pues el punto es, yo Estado no puedo proveer una fuente de trabajo a mi población, pues bueno, dejo que otros se la den, por así decirlo, pero de alguna manera como, digamos,
como condición es que la mano de obra de estas compañías sean del país. Pero hablamos de que hubo, como aquí se dice, las razones que motivaron la expropiación es que estas compañías desobedecieron el fallo de la Suprema Corte y donde se les exigía un pago o una retribución a los trabajadores en los términos que se habían dictado. Pero bueno, podemos pensar que esto fue digamos, el detonante, no la única razón. Entonces, por eso aquí se escribe, aunque se puede entender que esto fue la gota que derramó el vaso. Es decir, uno puede pensar que debido a este fallo no hubo de otra más que hacer una expropiación. Y sin embargo, tendríamos que revisar más textos para ver que, bueno, incluso los hemos revisado en otras secuencias, que la justicia mexicana en muchas ocasiones, desde la época de Porfirio Díaz y quizá desde antes, tenía una preferencia por personas de otro país. Entonces, de alguna manera, ya existía una cultura de la corrupción, ¿no? Podríamos definirlo en esos términos. Entonces, estas son respuestas que más o menos con mis, digamos, con la habilidad que sería la reelaboración de textos, en este caso en mis propios términos o en los términos del alumno, escribe lo que está en el libro de texto. Aquí, es decir, no es un copio y pego, sino es un leo, transformo e interpreto. ¿Sí? Claro que lo que se esperaría es que tuviéramos, digamos, rescatáramos algunas palabras de acá, porque pues son palabras que probablemente no manejemos normalmente, pero que nos sirven para podernos explicar, en este caso, estas razones que motivaron la expropiación petrolera y la situación de las compañías petroleras antes de la expropiación. Ahora, como punto número, o bueno, por así decirlo, como segundo inciso, dice que expongamos nuestras ideas al grupo y reflexionemos sobre la importancia de la expropiación petrolera para México. Pues bueno, en este caso hay cosas que vamos a tener que imaginar porque no estamos en grupo, pero si estuviéramos en grupo, ¿qué hubiera dicho? Pues bueno, aquí la palabra clave es reflexionar, no es un verbo, digamos, sencillo, pero que de alguna manera me permite digerirlo y compararlo con mis creencias acerca de que si hay ciertos hechos, en este caso de la expropiación petrolera, fue correcta o no fue correcta, si lo fue, por qué lo fue, si no lo fue, también por qué no lo fue. Entonces, en este caso dice, aunque no necesariamente tener muchos recursos naturales te hará un país autosuficiente ni una potencia económica, sí puede darte cierto margen para plantearte la posibilidad de tener un recurso con el cual poder comerciar. Es decir, lo que me permite entender es que las cosas positivas de una expropiación es que ahora tú eres quien administra, quien explota, quien le saca el mayor beneficio, en este caso al patrimonio en forma de petróleo. Pero bueno, como ahí se marca, bueno, difícilmente un país se va a hacer, digamos, una potencia económica solamente explotando un recurso, ya sea petróleo o gas o agua o algún otro recurso natural, ¿no? Renovable o no renovable. Es muy difícil, muy difícil. Las potencias económicas que hoy se ubican serían, no sé, Rusia, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, no son necesariamente incluso grandes productores de estos recursos o de todos los derivados, digamos, del subsuelo, para nada. Es mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, pero para México fue de alguna manera como un parteaguas en la historia. Porque es como decir que a partir del 18 de marzo de 1938 México ya contaba con una entrada de dinero, en este caso la explotación, la comercialización de este tipo
de productos. Ahora, dice, en el caso de México había un recurso y una industria que podía darle una entrada de dinero al Estado. El Estado viene con E mayúscula, se refiere al gobierno, para solventar los gastos y proyectos de una nación como la nuestra. Recordemos que si estamos hablando de 1938 y más o menos recordando nuestra revolución comienza, pues digamos formalmente en 1910, pero no termina hasta por ahí de 1920, 1921. Es decir, en realidad, como hemos visto a través de nuestra historia, México ha tenido digamos, periodos eh, muy constantes de conflictos bélicos que hacen que, pues bueno, cualquier nación tenga digamos, una tendencia a la pobreza. Generalmente, bueno, en la mayoría de los casos, cualquier desequilibrio político generará, querramos o no, un, digamos, un deterioro en la economía. Entonces, pues digamos que fue como un vaso de agua en el desierto el haber recuperado la explotación del petróleo. Ahora, en algún momento nos piden que realicemos en una hoja una caricatura en la que represente la expropiación petrolera. El tono de la caricatura varía, dependiendo qué tipo, digamos, cuál sea tu punto de vista. Si tú eres, digamos, bueno, claro, no coincidiría nuestra edad con eso, pero digamos, fuéramos de quien apoyamos a Cárdenas, pues esta caricatura haría ver a Cárdenas como un salvador, como alguien, digamos, adecuado. Sin embargo, si nosotros estuviéramos en el bando opuesto, pues veríamos a Cárdenas como un peligro. Entonces, en esta caricatura rescatada, que dice es del 31 de diciembre de 1938, dice que el caricaturista es o fue Arias Bernal, y dice aquí en el pie de foto, la imagen ilustra la política llevada a cabo por el general Lázaro Cárdenas. En ella se puede observar cómo entrega al pueblo, entendiéndose que estos serían quien representan al pueblo, los bienes nacionalizados, ferrocarriles, petróleo, reparto agrario. Y aquí hay dos personas que, bueno, resalta que traen un sombrero de copa, que será propio de personas que tienen dinero, y que menciona uno de ellos. Yo creo que es lo último que reparte. Y aquí se entendería que este dice, ya ves que sí, pues no. Entonces, para algunos, digamos para el pueblo, podríamos decir que era una especie de Santa Claus que llegaba con sus regalos, mientras que otros pensaban que pues no era lo adecuado. ¿Sí? Claro, tú puedes hacer tu propia caricatura, ya sea que estés a favor de Cárdenas o estás en contra de Cárdenas. Ahora, dice, muestren y comenten la caricatura con el resto de sus compañeros. Pues bueno, ponle que no vas a hacer este comentario delante de tus compañeros a menos que pues se nos den las condiciones en alguna reunión hecha en alguna plataforma, pues podríamos hacerlo. Pero en este caso, por ejemplo, yo te planteo, ¿no? Los dos personajes de atrás, aquí, hombres de dinero, esperaban que el proyecto de Cárdenas se fuera por la borda, por lo que asumieron que la expropiación no duraría bastante y la explotación de dicho recurso regresaría, bueno, aquí voy a poner regresaría a manos extranjeras. Sin embargo, la expropiación comenzó un nuevo proyecto que dio mejores frutos, y sobre todo una vez comenzada la Segunda Guerra Mundial, que eso fue muy importante. Bien, quiero dejar hasta aquí el video para no extenderme más. Recuerda, esas son respuestas, digamos, que pretenden hacer que tú reflexiones en una determinada dirección. Es decir, aprender a contestar de alguna forma, no solamente con la técnica que, bueno, si podremos llamarle técnica, de copiar y pegar, ¿no? Hay que rescatar ideas, transformarlas y ponerlas
en nuestros términos. Muy bien, pues no me queda más que agradecerte y recuerda que nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.